Para definir los titulares periodísticos deportivos hay que remontarnos un poco a la cuestión de los titulares periodísticos en sí, que son concebidos como géneros discursivos per se. ¿Por qué? Porque no solamente anteceden el cuerpo de la nota periodística que vamos a leer en un diario, sino que además nos remiten a la información más importante o al menos aquella a la que nos quieren dar cuenta los periodistas justamente, ¿no? Entonces, en el caso del deporte, pues sucede básicamente lo mismo, ¿no? Son pequeñas construcciones que pueden ser no verbales o verbales, que están cargadas de contenido informativo y que justamente nos van a decir de qué trata la nota periodística que preceden estos titulares, ¿no? ¿Por qué vale la pena estudiarlos? Bueno, pues desde una perspectiva sintáctica o una perspectiva textual, justamente podemos observar que las construcciones de estos géneros discursivos, de estos titulares, pues rompen un poco con el esquema prototípico de las frases, digamos, o de las oraciones gramaticalmente correctas. Entonces, por ello vale la pena justamente estudiarlas, examinarlas a fondo desde una perspectiva sintáctica. Y por otro lado, también ver cuáles son esas estrategias textuales o pragmático-textuales que hacen que en algo tan pequeño quepa tanta información y que además resulte atractiva e interesante para el lector de un periódico. En este estudio de titulares periodísticos deportivos, pues encontramos una diversidad de titulares, tanto en español como en inglés y francés, que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el Athletic se constipa ante el Bilbao, o por ejemplo, Argentina barre con un equipo, o por ejemplo, el hombre de bíceps imponentes se impone frente a otro, etcétera. Es decir, encontramos una diversidad no solamente de construcciones dignas de análisis desde una perspectiva sintáctica, sino también encontramos una diversidad de figuras retóricas y de creatividad en la construcción de estos titulares. Y estos por mencionar algunos en español, pero por ejemplo en inglés encontramos algunos como por ejemplo Ronaldo scores hat-trick as Madrid crushes español, o en francés encontramos Coupe du Monde, l'Argentine se balade face à la Namibie. Entonces, este tipo de construcciones como se balade, ¿no? Pues pasearse, o crush, ¿no? Así como imponerse y romper al otro equipo, pues de alguna manera implica como una exageración. Y en este sentido tendríamos, por ejemplo, cuestiones hiperbólicas. También en el caso de los titulares encontramos metonimias que son muy frecuentes porque tenemos un referente que resulta el más importante y de ahí hay que retomarlo varias veces sin causar mucha repetición para que el texto resulte atractivo al lector. Y en ese sentido, maneras de referirse al principal referente, pues es justamente a través de las metonimias, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Rafael Nadal, se recurre, por ejemplo, a la raqueta número 1. En aquellos entonces era el tenista que estaba rankeado como el número 1, como el mejor del mundo, y por ejemplo, entonces encontramos que la raqueta número 1 venció a la raqueta número tal, ¿no? O el hombre de bíceps imponentes, justamente refiriéndose a las características físicas que tiene, por ejemplo, Rafael Nadal. En otros deportes, por ejemplo, encontramos toleteros, lanzadores, pues el hombre del bat más imponente, etcétera. Es decir, hay una serie de calificativos muy interesantes, hay figuras retóricas metafóricas, hay incluso, por ejemplo, cuestiones, ya lo mencionaba, hiperbólicas, pero por ejemplo en el área del ajedrez encontramos incluso personificaciones en donde las piezas de ajedrez cobran vida y de alguna manera estas piezas comen, llegan, deciden ciertas jugadas, piensan, hablan,
cortan cabezas, en fin, ¿no? Entonces, este tipo de figuras también son analizadas en este estudio de titulares periodísticos deportivos. Y lo interesante es que tanto en español como en inglés, las metáforas son las figuras más recurrentes, mientras que en francés resultan las metonimias, las figuras que son más frecuentes. Entonces esto resulta muy interesante. En segundo lugar, también las metonimias en español y en inglés son las segundas más recurrentes, mientras que en francés son las metáforas, ¿no? Entonces digamos que en este sentido encontramos que metáforas y metonimias son altamente utilizadas en el marco del discurso periodístico deportivo, especialmente en el momento de enunciar los titulares periodísticos. Y ahora bien, bueno, pues también se utilizan otros recursos, ya sea la hipérbole, la personificación, el símil, en fin, el quiasmo, pero digamos que estas dos fuentes o estas dos herramientas creativas son las más recurrentes en nuestro estudio, y pues básicamente es lo que hemos encontrado en los tres corpus, ¿no? Tanto en español como en francés como en inglés. Ahora bien, este estudio ciertamente es totalmente descriptivo, pero sus resultados pueden tener una aplicación en muchos escenarios, sobre todo en aquellos de los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas o incluso de cuestiones muchísimo más teóricas. Por ejemplo, en el caso mío, yo he aplicado un estudio de enseñanza de la sintaxis o de la morfosintaxis en el caso del francés, y justamente he llevado el corpus de este estudio a las aulas, en donde les he pedido a mis estudiantes que analicen las estructuras de los titulares periodísticos que les muestro y que además hagan algunas hipótesis al respecto de por qué se utilizan este tipo de estructuras y cómo podría plantearse, por ejemplo, el primer párrafo de esta nota periodística que preceden ciertos titulares, ¿no? Entonces es una manera de trabajar no solamente la cuestión de, digamos, de analítica de la lengua, sino que además también pudiéramos observar o pudiera ser como un elemento disparador, un detonante, como dirían en francés, un déclencheur, ¿no? Justamente para que se produzcan otros materiales o que se produzcan otros géneros discursivos. En este caso, como a partir del titular podríamos crear simplemente el primer párrafo de una nota periodística deportiva. Entonces, básicamente me parece que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la traductología, así como en otros escenarios de escrituralidad, podría justamente tener una repercusión el estudio del que hemos hablado hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta primera emisión del podcast de la Meile in Plain English, y esperamos que puedan suscribirse a nuestras diferentes redes sociales y los esperamos en nuestra segunda emisión. Muchas gracias. Hasta luego.